Bueno, la apertura ontológica de José Enrique Rodó es un libro extraordinario de una persona extraordinaria, ¿no? Ustedes lo conocen bien, conocen al autor y ya van a conocer, conocen su obra, su prolongada obra, y ya van a conocer este libro. Romeo, bueno, ¿cómo definirlo a Romeo, no? Ahora lo va a hacer con más precisión y profundidad Ramiro, pero yo tengo que decir unas palabras. Ha sido una etapa excepcional y muy rica para mí, las conversaciones que he tenido con él en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Yo lo he conocido hace relativamente pocos años y hemos tenido grandes conversaciones de una persona generosa y brillante, ¿no? Esa combinación de brillantez profesional y generosidad personal. Su obra es muy amplia, solo mencionaré una parte porque sería imposible detallarla toda, y segundo porque, como les mencioné, Ramiro mencionará varios hitos, es imposible mencionarlos todos, ¿no? Así que insisto, Paracesco, nuestra institución, es un centro de estudios liberal basado en Montevideo que intenta pensar y articular propuestas de índole regional, continental, pensando en la perspectiva y los problemas que atraviesan las sociedades abiertas, desde aquello que denominamos Occidente, que vive en un actual laberinto, ¿no? Y entonces es un gran honor ser parte de esta iniciativa y estar aquí en este ámbito con ustedes. Entonces yo quería muy brevemente leer una parte para ligarlo a lo que queremos hacer en nuestra institución y a la presentación de este libro en particular. Sostiene Romeo en la página 125, bueno, citando a Rodó, esta frase: no tienes tú toda la razón, ¿no? Oh luminoso y sereno huésped mío, oh pagano que resucitas en mi alma, y aunque con tu presencia me haces columbrar la gloria de los dioses, yo quiero que dejes lugar dentro de mí para las melancolías de las que no sabes, para las inquietudes que no comprendes, para las fuentes de pensamiento y de amor que a ti te son desconocidos, ¿no? Entonces Romero prosigue: debieron estas últimas palabras figurar en letras de bronce, sostiene Romeo, en el magnífico monumento que la República erigió a Rodó en el parque montevideano que lleva su nombre. Prefirió la República trocar al homenajeado en un narrador ambiguo, oprimiendo el busto que en ese monumento lo retrata entre las figuras de dos parábolas de su autoría, magistralmente relatadas, pero polisémicas y adaptables a las preferencias de cualquier lector. Dual, antagónico, en lucha con los cerrojos del misterio, solidario con los vencidos, creyente, increyente. Ese es el Rodó que aún no tiene un monumento entre nosotros, pero sus palabras siguen allí, no domesticadas, ¿no? Parte de este extraordinario libro. No tienes tú toda la razón, ¿no? Formidable. Bueno, muy brevemente lo hará Ramiro. ¿Qué decir, no? Romeo Pérez Antón ha sido considerado uno de los fundadores de la ciencia política de la ciencia política en Uruguay, por Adolfo García, aquí presente, citó en un trabajo del 2014, y uno de los académicos uruguayos que más y mejor han trabajado el rol del Parlamento en Uruguay, las posibilidades favorables que tendría la implementación de un sistema parlamentario en el país. Esto lo sostienen Caetano, Gerardo y Oscar Sarlo en un trabajo del 2009, ¿no? Catedrático grado 5 del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad de Montevideo. Fue, sin embargo, en el CLAE, hoy UCLAE, donde desplegó su mayor actividad docente, de investigación y de gestión, donde ha sido miembro del Consejo Directivo por muchos años y donde, como todos sabemos, ha sido rector, ¿no? El historiador José Rila, aquí presente también, ha abocado al CLAE como un entorno de exigencia, diálogo y fraternidad, que funcionaba además como reserva de pluralismo y libertad. Romeo Pérez, sostuvo José Rila, formó parte de la segunda generación que dio vida al CLAE y que armó unos equipos de investigación que, sin negar las fronteras disciplinarias de las ciencias sociales, estaban obligados al diálogo y a la discusión de sus métodos y paradigmas, lo dice el profesor Rila en el 2020. Con alrededor de 20 libros y opúsculos y más de 100 artículos académicos, sus contribuciones
a la teoría e historia de los partidos políticos uruguayos, del Parlamento, de la política exterior, de la integración regional, son por nosotros ampliamente conocidas. Ha sido también, Romeo, entre otras cosas, consultor del Parlamento, de la OEA, del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Unión Europea. Romeo es uno de los fundadores de la Sociedad Rodoniana en 2009 y ha sido su presidente por 2 periodos. Bueno, así conocemos, bueno, ustedes conocen a Romeo, en verdad conocemos una partecita, ¿no? Solamente de Romeo, y nunca conoceremos toda su dimensión. Bueno, entonces termino con esto. Hablarás tú primero, Ramiro, y después el profesor Liberati. Brevemente, José Ramiro Podetti es licenciado en Humanidades por la Universidad de Montevideo y profesor titular de Historia del Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Montevideo, donde hemos hecho también varias cosas con él. Su dedicación principal ha estado en la Escuela de Salamanca, en América, en los siglos XVI y XVII. En los últimos años ha trabajado sobre el pensamiento de Alberto Metol Ferré y sobre la proyección internacional de José Enrique Rodó, en especial el arielismo hispanoamericano. Es presidente de la Sociedad, en la actualidad es presidente de la Sociedad Rodoniana, ha sido el editor del volumen Lecturas Contemporáneas de Rodó, editado en Montevideo, Sociedad Rodoniana y también por el Instituto Nacional de Letras. Sobre la proyección internacional de Rodó ha publicado Arielismo y Globalización dentro del mencionado volumen. Ha publicado Del Ariel, Los Arielistas y el Arielismo por la Comisión del Patrimonio en el año 2021 y Cultura y Alteridad en torno a la experiencia latinoamericana. Esto ha sido publicado en el 2015, que es un estudio sobre Rodó y 4 pensadores arielistas de la primera mitad del siglo XX. Bueno, introdujo también a Jorge y después los dejo tranquilos para que escuchen a los que saben aquí. Jorge Liberati es profesor de literatura por el Instituto de Profesores Artigas, ensayista e investigador en filosofía. Sus intereses están en la lingüística, la lógica y la semiótica. Y bueno, particularmente de lleno en la filosofía. Ha publicado Vaz Ferreira, Filósofo del Lenguaje, Lógica e Incertidumbre, en 1988, Filosofía del Lenguaje de 1980, ¿verdad? Sí. Fantasmas en la Lógica en el 2002, Arturo Ardao, La Pasión y el Método, en el 2004, El Velo de la Apariencia, en el 2008, La Huella de Rodó, en el 2013, La Humanización del Tiempo, en el 2015, Filosofía Invisible, en el 2019, y Luis Alberto de Herrera, El Pensamiento a Contraluz, en el 2020. Desde el año 2000 escribe en la revista Relaciones de Saúl Paciuco. Bueno, así que, insisto, nuevamente, muchísimas gracias a CLAE, a la Sociedad Rodoniana. Es un gran honor para Sesco ser parte de este proyecto. Nosotros, lo último que digo es que están todos invitados a comprar el libro ahí en la puerta. Son 500 pesos y la totalidad de la venta será destinada a profundizar y a seguir con este proyecto de la mano de Romeo y de Ramiro. Así que este es el comienzo de este proyecto. Te paso la palabra, Ramiro. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Muchas gracias, Pedro. Agrego algo a lo que se pueda recaudar. Sí. Tenemos un costo extra, sí, porque queremos enviar un ejemplar a buena parte, si podemos todos, si nos alcanza la caja, sí, sí, a nuestros socios internacionales, algunos de los cuales nos están escuchando. Eso lo vamos a hacer. Bien, bueno, agradezco en primer lugar en mi nombre y en el de la Sociedad Rodoniana, por supuesto, a UCLAE, por coauspiciar este acto y facilitarnos esta sala con todos sus recursos para que la actividad pueda seguirse online. Lo hago en la persona de su rector, el doctor Carlos de Cores, y de todas las personas que colaboraron para el evento, entre ellas Julio Rius, Betina Silva, Mauro Arias. Va también un muy especial agradecimiento a Sescos, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, en la persona de Pedro Iser, por su apoyo a la edición de este libro, a la organización y difusión de este acto, y por su entusiasmo, que nos ha comprometido a tantas presentaciones en lo que resta del año que no vamos a vivir más que para presentar el libro de Romeo, incluyendo una en Buenos Aires. Bueno, finalmente el agradecimiento, por supuesto, a todos los presentes, ¿no?
La sociedad rodoniana es una sociedad completamente libre, sin ninguna disciplina ni organización ni sostén institucional. No debemos nada a nadie, por lo tanto también eso nos hace más libres todavía, pero siempre sufrimos cuánto nos van a acompañar en cada evento, porque nuestros recursos son poquitos. Esto está saliendo también porque nos apoyan de Sescos y el UCLAE. Así que de corazón, muchas gracias por acompañarnos en una hora difícil, no de costumbre, pero que tiene que ver con que puedan participar algunos de nuestros socios internacionales. Antes de ir a unas breves reflexiones sobre el libro, no podría dejar de señalar que la Sociedad Rodoniana nació en esta casa. Hace 15 años. La Constitución la hicimos el 15 de abril de 2009, la Asamblea de Fundación unos días después, el 6 de mayo. Durante varios años fue el lugar de nuestras reuniones, de muchas, diría, de la mayoría de nuestras actividades. De hecho, dábamos esta dirección como sede, no sé si lo sabían. Estamos hablando de una larga y muy generosa hospitalidad, que hoy vuelve a repetirse con gran alegría y un poquito de nostalgia, me trae este salón. Y, disculpen el atrevimiento, nos han hecho sentirnos un poquito parte de este proyecto único, que es el Centro Latinoamericano de Economía Humana, hoy universidad, desde sus orígenes ya un poquito legendarios, por el sacerdote dominico Luis Lebré y sus equipos del bien común, ¿no? Un origen, siempre los orígenes marcan, recordaba siempre Metol Ferré, siguiendo al Derling, es importante nunca olvidar los orígenes. Pero además, aquellos inicios de la sociedad rodoniana tienen mucho que ver con el libro que estamos presentando hoy, porque el primer fruto que surgió de la sociedad en el mismo año 2009 fue esta reedición de Motivos de Proteo, que estaba cumpliendo por entonces su centenario, además. Porque el libro de Romeo es básicamente un diálogo filosófico con Motivos de Proteo. Pero además, esta edición incluyó un prólogo de Elena Costabile, de querida memoria, una de las fundadoras de la sociedad, prólogo que fue tomado por el primer grupo de socios como una especie de declaración de principios de la sociedad. Por su riqueza interpretativa, por la amplitud y variedad de ideas y disparadores para lo que nos proponíamos. El título de ese prólogo podríamos considerarlo, salud Daniel, qué bueno que nos acompañes. Hablando de fundador. Justo, estaba hablando de la fundación y aparece el fundador. Bueno, el título de ese prólogo podríamos considerarlo una de nuestras consignas. Estoy hablando del prólogo de Elena aquí, Daniel. Leer a Rodó en el siglo XXI. A ese prólogo de Elena, al que más de una vez nos hemos propuesto editarlo como separata, es un pendiente que tenemos. Romeo afirma que mucho le deben estas páginas que presentamos hoy, ¿no? Bien, Romeo es conocido y reconocido fundamentalmente como politólogo en la investigación, en la docencia, en la consultoría nacional e internacional, también en la vida pública, en las filas de la Democracia Cristiana primero, del Partido Nacional después. Sus más de 20 libros y más de 100 artículos académicos acompañaron 40 años de la vida política uruguaya, con sus análisis. Es un testigo privilegiado de la política uruguaya, con estancias de investigación en Europa y Estados Unidos, con múltiples vínculos con colegas latinoamericanos y europeos, contribuyó a la actualización del Uruguay en materia de ciencia política y de política internacional. Pero aquí lo vemos con otra dedicación, por supuesto íntimamente conectada con la otra, pero diferente, sin dudas también. Estamos redescubriendo al Rodó filósofo, mientras descubrimos también a un Romeo Pérez filósofo. Para quienes hemos tenido el privilegio de ser sus interlocutores en los encuentros de la sociedad rodoniana, sabemos que esta última dedicación a la filosofía viene de muchos años atrás y que ha sido un concienzudo lector de filosofía desde su juventud.
Recuerdo que en 2019 organizamos juntos un coloquio al cumplirse los 70 años del Congreso de Filosofía de Mendoza y nos propusimos incluso, otro pendiente, impulsar una nueva edición breve de las principales ponencias del Congreso. Romeo, junto con Daniel Mazzone, fueron los que imaginaron una sociedad rodoniana, fueron los que tuvieron el impulso para crearla. Gracias por ello. Romeo fue también su primer presidente y siempre nos animó al diálogo filosófico con Rodó y sobre Rodó. Más recientemente nos fue participando de la elaboración de esta obra. En 2022 tuvimos un par de conversatorios donde expuso el esquema y las nociones básicas de la apertura ontológica de Rodó. Tuvimos también oportunidad de debatirlo con él. También la publicación previa en la revista Relaciones permitió a los lectores de la revista un primer contacto con el texto y a él recibir las primeras respuestas, como las del profesor Jorge Liberati, a quien cederé lo más pronto posible la palabra. Es un libro de lectura exigente. Rodó es en sí mismo exigente, pero sus amplísimos propósitos, sus amplísimos públicos a los que apuntaba, lo hicieron maestro en una escritura que admite lecturas de diferente profundidad, teniendo todas ellas significado. Romeo nos propone una lectura que nos lleva a los niveles de mayor profundidad, nos invita a descubrir o redescubrir, según sea el caso, una riqueza conceptual en parte todavía escondida, en cierto modo, en la obra de Rodó. ¿Dónde se ubica la apertura ontológica de José Enrique Rodó en la ya más que centenaria crítica de Rodó? No es una pregunta general que requeriría un análisis demasiado amplio para una breve presentación, sino específica en relación con el enfoque que Romeo le da a su trabajo. Esa tradición específica a la que me refiero podría muy bien aludirse con la pregunta: ¿Rodó hizo literatura de ideas o hizo filosofía? O mejor, tal vez, ¿Rodó hizo solo literatura de ideas o también hizo filosofía? Son dos tradiciones de interpretación que siguen coexistiendo. La obra de Romeo se inscribe naturalmente en la segunda, aquella que conoce y reconoce un Rodó filósofo, y representa, creo, el momento más avanzado de la misma, no solo por el hecho obvio de que su libro acaba de aparecer, sino porque se hace cargo de sus antecesores. Acepta y recibe como fuente a ambas tradiciones, de las cuales hace parte, aunque con mirada diferente a la de Romeo, el fundamental estudio de Gustavo San Román, José Enrique Rodó, una biografía intelectual. Salud, Gustavo, creo que nos estás acompañando, qué bueno. También se beneficia de dos novedades importantes al respecto y como tales recientes. Las investigaciones de Elena Romiti, que creo que también nos acompaña, qué bueno Elena, sobre los cuadernos preparatorios de motivos, y las del filósofo y filólogo alemán Ottmar Ette, creo que no podía... acá estás, Omar, qué bueno, qué bueno. Sobre la interpretación general de los motivos, la dilucidación de su estructura y la descripción disciplinar de sus contenidos. El libro se abre... ¿Se me un vasito de agua? Sí. El libro se abre con el enunciado: Rodó fue un filósofo sistemático que no expuso sistemáticamente su filosofía. Enunciado que tiene la rara virtud, es lo primero que uno lee, ¿no? Las dos primeras líneas. Enunciado que tiene la rara virtud, atendiendo a su ubicación, de poner al lector en el rumbo en el que va o el que pretende ir desde la primera frase. Coloca un claro y preciso punto de partida de la obra y deja deducir de inmediato su más o muy ambicioso objetivo: presentar sistemáticamente las ideas filosóficas de Rodó. El tema es complejo, ¿no? Obviamente. Romeo encuentra una sistematicidad filosófica en la misma escritura de Rodó, que es lo que autoriza el objetivo que se plantea.
Pero es manifiesto que Rodin se abstuvo de presentar sistemáticamente tal sistematicidad. En cierto modo, y aquí está gran parte de la complejidad, eso obliga a Romeo a una reescritura de Rodin. Creo que él no usa esa palabra, y no estoy seguro de que la vaya a aceptar, pero me parece que en buena parte es lo que hace. Sistematizar algo que Rodin no sistematizó nos lleva a varias preguntas. Rodin eligió consciente, explícitamente no hacerlo. ¿Por qué? Y con respecto al objetivo de Romeo, no es ir desde Rodin más allá de Rodin. Es más, no es poner en Rodin algo que no está en él. En rigor, toda lectura, si es exigente, si es apropiativa, si es creativa, establece un nuevo original de la obra leída. De modo que casi diríamos, no sé si estás de acuerdo, Adrián, de modo, como crítica, de modo que casi diríamos, todo lector en profundidad reescribe, en cierto modo, al autor. Y el secreto del discipulado, la constitución discipular, escolar de la filosofía, se basa justamente en la recepción creativa. Sin recepciones creativas, no se forman escuelas de pensamiento. Recepción creativa que en parte puede decirse que niega o traiciona a veces al maestro, pero también lo empodera e instituye en su condición magisterial. Desde ese punto de vista es tan legítimo decir, por ejemplo, que Platón fue discípulo de Sócrates, como que Platón, no solo él, creó, inventó la condición magisterial de Sócrates. Los maestros son también hijos de sus discípulos. En este sentido, el libro de Romeo representa, creo yo, un hito en este pequeño, modesto discipulado de Rodin que encarna la sociedad rodoniana. No solo ella, por supuesto, porque supone e implica una nueva, exigente y creativa lectura de Rodin. La consigna que planteó Elena Costabile en El origen de la sociedad y desde el ángulo específico de la filosofía. Esto excede, por supuesto, los modestos límites de la sociedad rodoniana. Tiene que ver con algo que Pablo da Silveira planteó en 2021 en oportunidad de la dedicación del Día del Patrimonio de Rodin. La necesidad de reapropiar su legado intelectual, de no dejarlo como pieza de museo, destinada a recibir periódicamente homenajes sin otra trascendencia que esa, a citarlo de vez en cuando sin haberlo leído, etcétera, 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 etcétera. En un sentido todavía más general, la pregunta que toda generación debiera hacerse es: ¿nos hemos apropiado suficientemente de la tradición antes de lanzarnos a nuestra propia originalidad? Bueno, ya voy terminando, redondeando. Una muy breve reflexión, si me permitís, Jorge, sobre la obra, que la dejo principalmente a ti. Todo ya. En primer lugar, la recuperación de la ontología como perspectiva disciplinar. Bueno, menudo tema. Me consta de muchas lecturas de Romeo de actualización en ontología, porque con frecuencia ha hecho referencias a ellas en los últimos años, en sus grupos de diálogo, en sus grupos de amistad filosófica, en numerosos ámbitos, en tertulias amicales. Es una aproximación a la ontología clásica, digamos, que recupera sus orígenes en la escuela de Atenas e incluso en los presocráticos, pero que toma en cuenta sus variadas expresiones modernas, desde la escolástica española en adelante, bueno, pasando por Santo Tomás, por supuesto, hasta las fenomenológicas del siglo XX. Me consta además su familiaridad con Hans-Georg Gadamer, también uno de los filósofos de referencia de Elena Costabile. Pero aquí Romeo ha pasado del estudio de la ontología
a su empleo como herramienta de investigación y discursiva, que no es pequeño salto. Planteado el objetivo de la recuperación del Rodó filósofo, pudo restringirse muy bien a la ética, a la estética, a la filosofía política, que está también en Rodó. Él quiso llevar el análisis a su fundamento, llevar su exigencia a develar de modo sistemático la ontología rodoniana. Con la prudencia, pero también con toda la riqueza y significación de valorar y definir esa aproximación a la ontología como apertura ontológica, con todo lo que antropológicamente eso significa. En segundo lugar, una muy breve también referencia a la última parte del libro, en la que se argumenta específicamente por qué Romeo propone leer a Motivos de Proteo como una ontología del sujeto, desplegando los elementos de esa ontología. Es decir, este es el propósito general de su trabajo, pero la primera y segunda parte están dedicadas a las bases lejanas de la ontología rodoniana. Los presocráticos, con el singular intento, en Rodó, según la lectura de Romeo, de reunir a Heráclito y Parménides, de hacer una síntesis de Heráclito y Parménides, por un lado, y el sorprendente, por lo menos para mí, el sorprendente pitagorismo de Rodó, al que lo conducen, más allá de los antecedentes conocidos, las investigaciones de Helena, por el otro. Por supuesto que en todos sus argumentos ronda Aristóteles, bueno, inevitable si estamos hablando de ontología. Esta última parte la titula Romeo Pérez La instauración crítica del sujeto moderno. Es la parte, a mi juicio, más atractiva y más audaz de esta nueva interpretación de Motivos de Proteo. Incluso, creo que te lo dije, hubiera preferido que ella le diera el título al libro. Pero entiendo la precedencia de las nociones ontológicas absolutamente necesarias para defender la idea de una ontología rodoniana, pero veo esta tercera y última parte como un análisis del aporte más actual y más potente del pensamiento de Rodó en materia filosófica. Fue el más actual en la propia vida de Rodó, en su contemporaneidad, a comienzos del siglo XX, y sigue siendo el más actual hoy, próximos a cerrar el primer cuarto del siglo XXI. Porque los modos de entender al sujeto, en el modo específico en que lo enunciamos cuando decimos sujeto moderno, se me aparece como una cuestión acuciante, cada vez más en este 2024 y en los años que se vienen. Siempre lo ha sido, por supuesto. El siglo XX podría entenderse como una dramática puja en torno a cómo entender y vivir, cómo ejercer, diría Rodó, el sujeto. Pero digamos que siempre es la contemporaneidad la que nos confronta y exige. Entre tantos retos que nos acosan en el mundo y en nuestra región, está el del estado y destino de la República Democrática. Y la historia de la República Democrática, desde sus remotos orígenes, es la historia del nacimiento, desarrollo, expansión de la ciudadanía. Las leyes y las instituciones siempre pueden mejorarse, pero pueden ir tan lejos como sea el desarrollo y expansión de la ciudadanía. De allí la importancia y necesidad de revisar la comprensión del sujeto moderno como fundamento y condición del ciudadano moderno. Retado a su vez por la aparición del sujeto posmoderno, también se ocupa de eso Romeo, y más recientemente aún por la creación de un nuevo espacio humano, el espacio digital.
no puedo dejar de hacer referencia aquí a que creo que no nos acompaña hoy Diego, el libro de Diego Canessa y el Ariel Digital. El sujeto moderno queda constituido, dice Rodó, cuando se ve a sí mismo en su integridad y se reconoce por ello mismo de inmediato como un actor, afirma Romeo, y agrega, ya el actor consciente es moderno, pero es libre de elegir emancipar o no su conciencia. Por lo cual, el amedrentado, es la voz de Rodó, la palabra de Rodó, que no lo haga, será moderno, pero criticable, ¿no? En este brevísimo enunciado se abre lo que Romeo llama la instauración crítica del sujeto moderno por Rodó. Es un argumento muy extenso, no podría resumirlo adecuadamente aquí. Concluyo con una cita de Romeo. Rodó teoriza al sujeto moderno al revelar su potencial como actor consciente, pero lo somete a crítica a partir de la posibilidad de que él mismo apague la luz que lo lleva a ser más potente que los actores anteriores, la luz de la conciencia emancipada. Y Rodó concluye su libro con unas páginas que creo merecen o necesitan otro libro. Esas páginas están dedicadas a un breve examen del siglo XX, a la luz de la ontología del sujeto elaborada por Rodó. Algo extremadamente ambicioso para ser presentado en unas pocas páginas. El examen concluye con un retrato del siglo XX en el que sus sombras opacan a sus también muchas luces. Sorprende y conmueve al lector. A mí me sorprendió y me conmovió. Y en esto la escritura de Romeo sigue la huella de exigencia y de expresión de Rodó. Pero si no está en los planes de Romeo ocuparse de un libro nuevo sobre esto, tal vez una solución intermedia sea ampliar esta conclusión en una segunda edición de la apertura ontológica de Rodó. Lo mejor que puedo augurarle a este libro es que sea excusa, pretexto, herramienta para seguir recuperando al Rodó filósofo. Y para emplear su visión crítica del sujeto como herramienta de acción política. Conocemos mejor al Rodó literario, al Rodó americanista, al Rodó intelectual público, de la mano de Romeo Pérez, como de la de Otmar Ette, impulsados por las investigaciones de Elena Romiti, revisando los escritos de la querida Elena Costabile. Tal vez sobrevenga un Rodó filósofo de la misma altura que los otros tres. Permítanme una breve referencia final al papel que la internacionalización creciente de la sociedad rodoniana significa en esta relectura contemporánea de Rodó. Si realmente somos ambiciosos en esa relectura, sería un dolor que Rodó fuera solo releído en Uruguay. De modo que la parte principalísima de este nuevo Rodó, del Rodó filósofo y de esta relectura contemporánea de Rodó, les corresponde a ustedes, nuestros queridos socios internacionales, a Parajit Chattopadhyay, nuestro socio en la India, tenía dificultades para estar porque quiso acompañarnos. Para los que no saben, tenemos ya el Ariel traducido al hindi, como hace poquitos años se tradujo al chino mandarín. Nos habla de que hay interés un poquito más allá de Uruguay, bastante más lejos de Uruguay en Rodó, y ojalá que eso también nos estimule a nosotros a releerlo, y agregando esta dimensión específica del Rodó filósofo y del Rodó crítico, instaurador crítico del sujeto moderno. Carolina Filipczak, que aquí está también, gracias por tu presencia, Carolina, nuestra socia en Polonia, está trabajando, esto es una primicia, en la traducción al polaco, creo que ya muy avanzada, de modo que vamos a tener también por primera vez el Ariel en polaco. Y termino ahora de verdad con una muy breve noticia. El año próximo se cumplirán los 150 años de la serie
con los congresos internacionales de americanistas, tal vez alguno aquí ha participado, en el congreso número 58, que se celebrará en Serbia, en la ciudad de Novi Sad. Va a ser un evento muy importante porque justamente vamos a celebrar los 150 años del congreso. Y Carolina justamente pensó, bueno, pero también hay otro aniversario el año que viene, son los 125 del Ariel, y entonces ella ha presentado, yo la acompaño en esas gestiones, una mesa al Congreso que se va a llamar 125 años del Ariel en los 150 años del Congreso Internacional de Americanistas. La mesa ya ha sido aprobada y ahora estamos trabajando con ella también en presentar un simposio. Entre los integrantes de la mesa van a estar, bueno, acá están los 3 integrantes de la mesa, Otmar Ete, Gustavo San Román y Carolina Filipczak, y yo espero poder moderar esa mesa también. Bueno, pero decía también, vamos a presentar un simposio para invitar a estudiosos rodonianos de distintos lugares del mundo a reunirnos allí. Haremos, por supuesto, también una presentación de la apertura ontológica de Rodó en el marco del Congreso Internacional de Americanistas. Qué bueno entonces que con la presentación de hoy pudiéramos estar iniciando un año filosófico rodoniano, que culmine en la cita del 58 Congreso Internacional de Americanistas en julio del año próximo. Por de pronto, vamos a dedicar el Día de Ariel de este año, el próximo 15 de julio, en Biblioteca Nacional. Están ya todos invitados, después los vamos a cargosear con los flyers, etc. A Arturo Ardao, otro filósofo, otro gran filósofo y además discípulo e intérprete de Rodó. Hasta aquí llegué. Muchas gracias, Ramiro. Jorge. Bueno, muchas gracias. Debo primero que nada agradecer el poder estar aquí, a los organizadores de este encuentro que estoy de acuerdo con Ramiro en que sería más importante 3 o 4 encuentros para poder hablar de un libro que tiene una densidad y un alcance filosófico muy importante. Encuentro 2 aspectos en el libro de Romeo. Por un lado, encuentro una investigación filosófica, yo diría que tiene una proyección clásica, pertenece a lo más puro de la tradición ensayística, filosófica, nuestra y del mundo. Y por el otro lado, encuentro en el libro y en la tesis, la gran tesis de Romeo, un descubrimiento. Cuando yo leí la primera parte, me preguntaba qué le había pasado a todos los comentaristas y estudiosos de Rodó que no habían advertido este aspecto ontológico. Y eso es lo que quisiera yo encarar en esta oportunidad. ¿Por qué la ontología con Rodó? Bueno, el mismo Rodó, el mismo Romeo, yo también con la R me confundo, Rodó y Romeo. El mismo Romeo nos dice qué es la ontología, fundamentalmente referida a su interpretación de Rodó. Y lo dice en una sola frase: filosofía en el discurso racional más radical posible sobre la referencia más general pensable. E incluso eso lo dice entre paréntesis, en una proposición más larga en la que Romeo nos ahorra el recordar, el poner en mente lo que significa la ontología, como decía Ramiro, desde Aristóteles para adelante. Pero ¿por qué la apertura ontológica? Hay un plano, primero, que elige Romeo para presentar su tesis, que es un plano ontológico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que
Motivos de Proteo, que es el libro al cual se refiere la investigación de Romeo, tiene un lema, tiene una tesis, diría, central que figura al principio de Motivos, y hablamos de todo el ciclo Motivos, Motivos de Proteo y los últimos Motivos, que es en cierta medida la síntesis, además del anuncio de lo que es la obra de Rodó. Reformarse es vivir, como ustedes recordarán. Bueno, en esta pequeña síntesis, en este pequeño anuncio, aviso de aquello de lo que Rodó se va a ocupar, Romeo encuentra dos aspectos, uno en el reformarse y otro en el vivir. Por un lado, encuentra todo lo que es atribuible a la psicología humana, al pensamiento humano, a la elaboración de la conciencia desde que uno es joven hasta que va madurando y envejece. Y por el otro lado, y lo encuentra en el vivir, en el concepto del vivir, una cierta permanencia de todo lo que resulta del transformarse, que no es nada más que movimiento y cambio. Movimiento y cambio es, dice Romeo, la sustancia de motivo de Proteo. Esa movilidad, digamos, que Rodó encuentra absolutamente necesaria, ya no en el contexto del pensamiento humano, sino en el sujeto, en la persona humana, para ser más concretos, lo relaciona con los presocráticos, como bien nos decía Ramiro. ¿Por qué? Porque tenemos ahí a Heráclito con el movimiento del cambio. Ese aspecto le sirve a Romeo como marco teórico. Ya no es el marco teórico que veníamos acostumbrándonos a tener en cuenta, que era el marco teórico de las grandes influencias sobre Rodó: Guyot, Fouillet, Renan, Bergson, Blondel, todos autores que Romeo trata en el curso de su obra. No, había que ir más atrás incluso de Aristóteles. Entonces, la transfiguración, la metamorfosis del planteamiento mental del hombre tiene su resultado si el hombre quiere, en el aspecto de la acción, en el aspecto de la conducta, en el aspecto de la realización de la vida. Y yo diría, si el hombre quiere, y la respuesta de Rodó es que el hombre puede, pero tiene que intervenir la conciencia y la voluntad. Eso es absolutamente importante. De manera que tenemos, por un lado, a Heráclito sirviéndole de marco teórico para el aspecto transformación, movimiento y cambio, y a Parménides en el sentido de la cierta permanencia que surge en el individuo humano, en la mente, en la conciencia humana, si es que el individuo se dispone a hacer esa transformación, porque no le puede llegar todo desde afuera. Rodó ya se había ocupado de todo lo que viene desde afuera en el Ariel, pero ahora hace una segunda salida quijotesca y va para adentro. Se ocupa del pensamiento humano, pero no del conocimiento, se ocupa de la persona. Ahí está Parménides. Ese movimiento y ese cambio produce una cierta permanencia en la vida de la persona que dura poco, una permanencia que es efímera, pero porque va a venir el movimiento y el cambio otra vez. Pero también, si viene otra vez, es para lograr un estadio más alto en la conciencia humana, que es el estadio que se le ha atribuido tanto, cuyo estudio se le ha atribuido tanto a Rodó, el estadio de la superación humana. Si no hay superación, solo hay historia inercial de las personas, supervivencia. Por lo que bregaba Rodó era porque esa supervivencia se convirtiera en vida plena.
De manera que hay un plano ontológico que es ontológico porque se trata de mostrar cómo aquello que es abstracto, mental, de pensamiento, se convierte en realidad. Y no solo en una realidad empírica, sino en una realidad esencial, porque se refiere a lo esencial de la persona humana. Este plano, entonces, ontológico, se pone en movimiento a través de Heráclito y Parménides. Pero falta algo, porque esa actividad de conciencia del hombre, de la persona, de cualquiera de que se trate, tiene que ver con un estadio primario, que es el que tenemos cuando llegamos a este mundo, y que está medio a ser. Tenemos todas las condiciones para poder desarrollar algo que vendría a ser la persona. Tenemos que pasar de ser individuos de la especie a ser personas. Y hay una diferencia notable. Pero no se logra solo. ¿Qué encuentra Romeo en este problema, en esta progresión del movimiento al cambio hacia la permanencia efímera? Encuentra el alma desordenada. Y es la tradición pitagórica la que le sirve ahora de marco teórico a Romeo para desarrollar su idea de el alma en armonía. Cuando Rodó habla de el alma nueva, cuando Rodó habla del entrañamiento o de la conmoción de entraña, tenemos allí una composición que es la del espíritu. La tradición pitagórica plantea precisamente la necesidad de poner orden en esa situación primaria de toda persona. Y lo va a lograr si puede, pero siempre va a poder. Esta es más o menos la dinámica que pone Romeo en la filosofía de Rodó, haciéndola mover desde un plano ontológico a un plano de dinámica, de dinamismo intelectual, mental, psicológico, como ustedes quieren llamarlo. De manera que de allí se deduce, Romeo lo deduce con gran elegancia, no solo de pensamiento, sino estilística también, se deduce el esquema de un sujeto que Romeo encuentra dibujado de una manera diferente en Rodó. El sujeto que encuentra Rodó en su época, en su momento, es un sujeto descaecido. Es un sujeto que todavía no se ha logrado plenamente, aun cuando tiene o cuando tenía las posibilidades de integrarse, de integrar su conciencia. Encuentra entonces algo para hacer, algo para formular. Hay una crítica de Rodó al sujeto que él va a concebir en términos de modernidad. Romeo nos aclara que el sujeto moderno es un sujeto que Rodó concebía. No es exactamente el sujeto moderno de la historia, de la modernidad. Es algo que estaba en mente de Rodó. Por lo que, además de un análisis, una, digamos, relación que hace Rodó con la persona humana que encuentra en su momento, y que seguramente estaba conmocionado ese sujeto por cantidad de circunstancias históricas del momento. Recuerdo las cartas de Rodó a Piqué y a otros intelectuales españoles en las cuales se refería
al problema de la guerra civil, al problema de la enajenación, el problema de la política que consumía las energías intelectuales de los mejores y que se descuidaba la parte espiritual. Normalmente, cuando hablábamos de Rodó, la época que yo era estudiante, por ejemplo, nos referíamos a los aspectos literarios, a los aspectos, digamos, de la estética, del arte, de la escritura. Romeo descubre el otro aspecto, el aspecto más humano. Abre el Motivos de Proteo, que analiza la espiritualidad humana en todos los sentidos. Y como nunca, además de hablar de los sentimientos, de las emociones, de la moral, de la estética, como decía Ramiro, habla de la religiosidad y habla de la fe. Generalmente lo encuadramos de la misma manera que con Baferreira, encuadramos a Rodó en un esquema de laicidad, ¿no? Y sí, claro, por supuesto que lo tenía. Pero no les pasaba por alto ni a Baferreira ni a Rodó, y esto nos los hace ver Romeo, no les pasaba por alto que en el hombre, cualquier individuo, existe el sentimiento de la religiosidad y el de la fe, como cualquier otro, como el de la ideología, como el del amor, como el del odio. Es un condicionante básico, aparte de las religiones. De manera que recuerdo algunas charlas con don Arturo Ardao, en las cuales discutíamos estos aspectos. Y Ardao, un maestro para mí, a quien seguiré respetando, no estaba muy de acuerdo con respecto a la religiosidad de Rodó, tampoco con respecto a la filosofía. No se animó Ardao a plantear, como lo hace Romeo, al Rodó filósofo. Pero está. ¿Por qué está? ¿Porque estaba en Rodó? No, porque está en todas las personas. Y de eso era muy consciente Rodó. De manera entonces que se prefigura en el pensamiento de Rodó una semilla filosófica muy diferente a las corrientes filosóficas que corrían en la época de él, ¿no? Positivismo, espiritualismo francés, los nuevos positivismos, los materialismos, las dialécticas históricas o la historia marxista. Es decir, supera todo eso, no hay nada de esto que lo conforme. Es evidente que no se dispuso a hablar sobre esto, a escribir sobre esto, pero está todo contenido allí, porque si uno deduce, como lo hace Romeo, la verdadera fibra filosófica de Rodó, que es esta, la de la ontología, entonces se da cuenta de que sí, de que allí sí se encuentra una semilla filosófica que, curiosamente, y les quiero decir esto como final, no es algo extraño para nosotros los uruguayos. No resulta como un meteorito que cae desde otro lugar del espacio infinito. No. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tradición en Uruguay que tiene mucho que ver con este planteamiento de Romeo. Solamente voy a hacer 4 referencias. Fernando Beltramo, un filósofo contemporáneo a Rodó y a Baferreira, más o menos nació y falleció dentro del mismo periodo, que se ocupó de estudiar, era un argentino que hizo toda su carrera aquí, nació en San Pedro, que era en Argentina, ¿no? Fernando Beltramo fue profesor de filosofía en Mercedes y en Montevideo y director de liceos. Escribió sobre el inmanentismo en la filosofía contemporánea. Tiene un libro famoso, ¿no? Muy destacado por Ardao, cuando Ardao escribe la filosofía en la primera mitad del siglo XX, en la filosofía uruguaya.
Este hombre decía que la persona no se completa sin el empuje de su fuerza interior. Está aludiendo a esa metamorfosis ontológica, al paso de lo que es eminentemente mental a lo que es realidad. Otro antecedente importantísimo que yo asociaría al planteamiento de Romeo es el de Emilio Oribe, con su teoría del nous y con sus aforismos de el mito y el logos. Emilio Oribe llega a decir: poco importa ser hombre, lo que vale es ser una idea encarnada. Esto es lo que plantea Rodó, en definitiva. Y quien lo destaca, o podríamos destacarlo, apelando a las ideas de Arturo Ardao cuando nos habló de la idea juicio. La idea juicio es la idea que se ocupa de destacar y de definir Arturo Ardao cuando le reprochan que la historia de las ideas es la historia de los conceptos. La historia de las ideas como complemento de la historia, de la historiografía, no tendría lugar, ¿no? Esa objeción vino nada menos que de José Ortega, no hecha Ardao, sino era su idea inicial, ¿verdad? Bueno, pero Ardao hace una distinción clave. No, la idea de la que yo me ocupo es la idea juicio, no la idea concepto, no los conceptos que surgen de la historia de cualquier ciencia o de cualquier oficio, de cualquier actividad. Me ocupo de las ideas que generan los hechos, de aquellos protohechos, diría yo, decía Ardao, que no solamente se realizan en la realidad ontológica, sino que además hasta en algunos casos llega a gobernar esos hechos, esa idea entrañable. Y me animaría a decir que Clemente Estable recoge esta tradición. En Clemente Estable encontramos la misma valoración a los aspectos del arte que a los aspectos de la ciencia. Y en su teoría pedagógica, por la cual mayormente conocemos a Estable, está la idea de que el cultivo del espíritu nos va a dar el mejor resultado en la actividad de la experiencia, de la conducta humana y de la conducta social. De manera que, tal vez, como lo indica Romeo, influyó en este aspecto el espiritualismo francés, pero ya un espiritualismo francés avanzado. Me refiero a Mauricio Blondel, que escribió aquel libro, La Acción, un libro de 1893, que recién se traduce al castellano en 1996. 100 años, ¿no? Algo parecido a la lógica de Hegel, que tardó 100 años en ser traducida al español. Bueno, Mauricio Blondel, que también estudia el paso de la idea a la acción. Y siempre buscando en la empiricidad de la conducta humana la esencia, el qué, o sea, lo ontológico. Para terminar, me animaría a decirle a Romeo que luego de Rodó, muchos años después, en 1936, se retoma todo esto, pero sin ninguna conexión con Rodó. Hay un autor que es Arthur Lovejoy, si me lo permiten decir en castellano, Lovejoy. Escribe un libro que se llama La gran cadena del ser. Hay una gran similitud, hay una gran semejanza. Y claro, estoy seguro que no conocía a Rodó, pero como en otros casos, hay una tradición que se ocupa, volando, saliendo de todos los sistemas de los materialismos que barrieron con la intelectualidad uruguaya en el siglo XX, lamentablemente, pero que creo que ya estamos saliendo, obnubilaron estos aspectos de la filosofía uruguaya más
prometedora. Una filosofía uruguaya que supera, se sube arriba de los cánones del materialismo y de la filosofía práctica. La filosofía práctica, que así le llaman, es una filosofía que quiere encontrar en lo nacional, en lo regional, el objeto de la filosofía. Este libro de Romeo nos está enseñando que no es así, que hay una conexión filosófica con la antigüedad y con el espíritu moderno, está por encima de esas identidades, sin despreciarlas. Muchas veces sí, un hecho nacional, un hecho regional puede ser motivo para el desarrollo de una filosofía, pero no puede la filosofía, y menos en el ámbito académico, sustituir a la gran filosofía de todos los tiempos por una filosofía que tiene como objeto un problema nacional y sobre todo un problema político. Estoy absolutamente afuera de ese esquema, no lo consigo. La filosofía es una sola, bueno, no sé si es una sola, pero digo, el núcleo, ¿verdad?, reflexivo de los filósofos no tiene, solamente nos sirven las nacionalidades para distinguir los filósofos norteamericanos, los alemanes, los franceses, pero no sirve para hacer de nuestra condición actual, y menos de la condición material, digamos, el objeto de la filosofía. Nos quedaríamos muy cortos. De manera que considero que, para terminar, la obra de Romeo no inaugura, por suerte, porque sería lamentable para todos nosotros considerar que esto que plantea Romeo, en función del Rodó filósofo, es algo inusitado. Sí, es asombroso, pero no inusitado. Es el replanteamiento de una tradición que yo encuentro en esos hombres y en otros. Para terminar, por ejemplo, en Torre García, en Metol Ferré, en Luis Alberto Herrera, y en el siglo XIX también, ¿verdad? Con Bausat, con Zorrilla San Martín. Es decir, hay una tradición, y esa tradición hoy se enriquece, y me maravilla, y me asombra que se haya dado cuenta en dónde estaba la clave teórica del Rodó ontólogo, ¿no? Así que muchas gracias, y gracias por estar aquí a todos. Antes de escucharlo a Romeo, que es lo que todos estamos esperando, me gustaría invitarte, Marete, si quisieras darnos, como estudioso de la filosofía de Rodó, si quisieras darnos una opinión sobre lo que estamos debatiendo. Tenemos problemas de sonido. No te estamos escuchando. No te estamos escuchando, Otmar. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Bueno, perfecto. Primero, antes de nada, quisiera decir que estoy muy contento de estar con vosotros, con ustedes en este acto, y que acompaño realmente con gran alegría. Siempre es un placer estar con y en la sociedad rodoniana, y es un placer pensar también en Rodó y pensar a Rodó desde el contexto europeo o también desde otros mundos. Me complace mucho ver que también se hizo una edición, una traducción china de Rodó que yo desconocía. Sabrán ustedes que dirijo desde hace 5 años un centro de investigaciones en China, y voy a acudir seguramente
a la traducción de Rodó, a la traducción china de Rodó. Ahora, en cuanto a, bueno, es un hecho de que todavía no conozco el libro el nuevo libro que se presenta, pero algunas reflexiones, Ramiro, me pediste algunas reflexiones en torno a la obra filosófica o a la dimensión filosófica de Rodó. Para mí nunca ha sido algo, digamos, fuera de lugar, por supuesto. Y lo que planteaste acerca de la relación entre literatura de ideas y filosofía me parece pues muy importante, ya que cuaja con, o digamos que se centra en lo más fuerte del discurso latinoamericano filosófico, del discurso filosófico en América Latina. Y esa relación es algo muy sui generis de América Latina, esa dimensión filosófica, pero que siempre está, digamos, a caballo y está al mismo tiempo, pues, reuniendo la filosofía tal como digamos, se transformó desde el 18 francés del siècle des Lumières hacia la filosofía alemana del 19, con Kant y con Hegel en primer lugar, y que también, pues, América Latina tiene una función muy importante en el entrelazamiento entre la relación de los discursos filosóficos con otros discursos, por ejemplo, literarios. Y Rodó es la figura clave para esa tradición. Entonces, me parece que es muy importante tener en cuenta esa tradición, esa larga tradición latinoamericana, específicamente latinoamericana, que durante mucho tiempo no se ha tomado muy en cuenta, hay que decirlo, en los medios europeos y sobre todo también en los medios franceses y alemanes. Creo que esta particularidad y la riqueza del discurso filosófico con, digamos, con una puesta en escena como la conocemos en la obra de Nietzsche, por ejemplo, o sea, la relación muy densa que establece José Enrique Rodó con la tradición nietzscheana y también con la escritura nietzscheana, siempre me ha parecido pues como una puerta que se abre hacia América Latina y Rodó entra por esa puerta también. No es, por cierto, el único pensador latinoamericano, pero es seguramente el pensador latinoamericano más destacado y que es importante acercarnos y acercar al mundo filosófico europeo, sobre todo a esa figura. Ahora, para concluir esa pequeña reflexión, me parece importante destacar que la figura universal de José Enrique Rodó cobrirá o sí, va a cobrar nuevos matices en la confrontación con el mundo chino. La filosofía china quizá es menos conocida en los ámbitos europeos, pero es una dimensión que se presta mucho a la recepción rodoniana por la intensa relación que une la filosofía con la poesía. Y esta dimensión
muy importante en la obra rodoniana, en el pensamiento rodoniano, en esos motivos de proteo, del cambio continuo, una idea muy querida en la filosofía china, producirá, estoy seguro de eso, frutos nuevos y muy importantes. América Latina en el mundo chino está pues cada vez más importante. Y esa dimensión, ese auge del mundo latinoamericano en China, en la China actual, creo que es una excelente oportunidad como para presentar a Rodó en China. Entonces, felicidades primero por el libro que se está estrenando y presentando y con mucho mérito, presentando en este acto. Pero también felicidades a la sociedad rodoniana en general por abrirse por esta internacionalización que está fomentando y que constituye la base del Rodó futuro. Pues muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias, Oscar. Muy buena idea. Bueno, yo voy a ser brevísimo. No tengo que agregar una sola palabra a las que ya se han expresado aquí. La verdad que yo no podría imaginar siquiera lectores mejores que los que hemos escuchado, que Ramiro y principalmente Ramiro y Jorge, aunque naturalmente también Pedro y ahora Otmar nos dejan pensando. De tal manera que muchas gracias es todo lo que yo tengo que decirles a ellos y a cada uno de los que están en esta sala, de los que han respondido a la convocatoria para la presentación de este libro. No tengo que señalar, porque todos lo hemos percibido, que las lecturas, especialmente las de Ramiro y Jorge Liberati, son fluyentes, nos empujan a seguir naturalmente reflexionando, conversando, más que a la sombra, apoyados en Rodó el inagotable. O sea que muchas gracias y entre todos seguimos adelante. Yo quería aprovechar en un minuto más a agregar a la magnífica evocación que hizo Ramiro de la edición de Motivos de Proteo del 2009, primera realización, como señalaba él, de la Sociedad Rodoniana. Yo quería agregar que al texto de Rodó, en primer lugar, al texto de la prologuista, Elena Costabile. En el libro yo señalo que es el prólogo de Elena, uno de los antecedentes más importantes en el esfuerzo por terminar de desentrañar la filosofía de Rodó. Y le debo, también lo señalo en el texto, en el libro, le debo a Elena un aporte metodológico importantísimo, porque Elena pone a Rodó en diálogo con
pensadores de la segunda mitad del siglo XX, con Ricoeur, con Habermas, con Gadamer, y bueno, y yo hago algo de eso en este libro, en la tercera parte, como señalaba Ramiro. Lo que quiero agregar es que esta edición habla con distintos lenguajes, pero habla desde la carátula, en el lenguaje de las imágenes. El autor del mensaje que contiene esta carátula para una edición de Motivos de Proteo de Rodó, la imagen que yo siempre interpreté como de una combustión. Esto es la fotografía de algo que arde, quizás ha hecho explosión. Bueno, esa es la conciencia de Rodó. Rodó fue una tormenta. Por eso su introspección, por eso su diversidad, incluso en los géneros. Bueno, esta imagen, este mensaje, nos llega por Héctor Testoni. Creo que se fue. Que, no me diga que se fue Héctor. Bueno, igual queda grabado. Queda grabado y lo que me interesaba era que lo escucháramos. Esta carátula la propuso Héctor y al proponerla estaba diciendo mucho sobre Rodó y sobre estructuras fundamentales, móviles, porque una combustión es un proceso y el llamear obviamente es un magnetismo. Bueno, esto está en la carátula. Simplemente a los señalamientos que había hecho Ramiro quería agregar esto. Y cierro ya. Muchas gracias por todo. Antes de que se vayan, quiero agradecer nuevamente a todos los socios del exterior. Creo que estaba Nancy Ochoa, no sé, que no pude saludar hace un rato. A Carolina y también a los socios del interior, porque queremos dejar de ser una sociedad montevideana. Así que Óscar Padrón, muchas gracias. Estamos intentando constituir la filial Durazno de la Sociedad Rodoniana. Muchas gracias, Carlos Fernández Ballesteros, que estabas por ahí, y Gustavo, a Carlos, sí. Gracias a Carlos tenemos la Biblioteca Nacional, tiene una digitalización estupenda de gran parte de los originales de Motivos de Proteo. No hay que romperse los ojos porque uno lo abre en la pantalla. Gracias, Carlos, por aquella gestión peruana que hiciste. Y nada, Gustavo, muchísimas gracias también nuevamente por acompañarnos. Y nos veremos, Gustavo, Otmar y Carolina, si no nos encontramos antes, nos veremos en Novi Sad. Eso. Cierto. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta de los presentes? Daniel, ¿quieres decir algo? Siempre están incluso con nosotros. ¿Alguna pregunta, comentario de los presentes aquí en Montevideo o de los que están virtualmente en el Zoom? Bienvenidos, tenemos unos minutos, así que una cosa bien densa. Bueno, los invito a leerlo y a generar, bueno, este proceso que se inicia, ¿no? Sí, señor. Es un comienzo. El año filosófico de Rodó. Así es, así que bueno, siéntanse a gusto para hacer algún comentario si quieren, o pregunta. Adelante. Quisiera hacer una pregunta a Romero, con respecto a algo curioso que... Perdón, Gastón, si te acercaras acá para que los que están en el Zoom puedan escuchar también. Claro. Gracias. No sé si por acá. ¿Aquí? ¿No? Sí, ¿Acá? sí, acá está perfecto. Esta es una pregunta un poco, una disonancia armónica. ¿Por qué razón
hay gente, intelectuales en el Uruguay, que inclusive desprecian a José Enrique Rodó. Por ejemplo, el ingeniero Grompone le preguntan, fue hace tiempo en una encuesta del País, que se le preguntaban sobre los mejores libros y los peores libros que se habían escrito en el Uruguay. El ingeniero Grompone dice, no me acuerdo cuál es el mejor libro para el ingeniero, pero dice el peor libro, el Ariel del Rodó. ¿Cuál es la razón por la cual un intelectual de cierto calibre puede decir algo tan, no sé, no quiero calificarlo, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo? Y además no lo he escuchado solo de Grompone. Había un intelectual chileno, que ahora no me acuerdo bien el nombre, es Stewart, de Chile, tiene un nombre compuesto, pero es muy conocido en Chile, que también, cuando hablaban del tema de América, etcétera, etcétera, titulaba el artículo "La culpa la tiene Rodó". Yo realmente no lo entiendo, ¿no? Quería, para ver si Romeo nos podía dar alguna pista en ese sentido. Gastón, brevísimamente, porque da para muchísimo la pregunta que has hecho, ¿no? Yo diría, bueno, dejando de lado, digo, especulaciones más abstractas, como que ya que hemos, digamos, nos hemos vinculado de alguna manera esta mañana, esta tarde, a los presocráticos, porque los pares, la realidad se da por pares de opuestos, según Heráclito, bueno, etcétera. No, pero dejando de lado esos componentes más abstractos de una respuesta, yendo a hechos de la historia, ¿no? Yo pienso que Rodó, mal leído, sobre todo en Ariel, quedó vinculado, adscrito, hasta consagrado como la expresión más influyente de un rechazo poco argumentado, poco ilustrado a la experiencia de los Estados Unidos de América y a la proyección hacia el exterior, especialmente al continente de los Estados Unidos de América. O sea, quedó poco menos que como el profeta de un antiyanquismo muy primario. Eso por una parte. Creo que entonces quienes rechazan ese antiyanquismo muchas veces buscan en Rodó la mejor expresión de aquello que rechazan y que someten a crítica, más o menos ilustrada a su vez esa crítica. Es un Rodó mal leído, ¿no? Porque en definitiva Rodó dejó el balance hecho. Los admiro, pero no los amo. Bueno, se puede criticar, pero digo, en todo caso está en la primera parte, ¿no? No los amará, pero los admira. Y la verdad que la admiración queda expresa. Digo, los fundamentos Rodó los incluye en Ariel y en otros textos también, pero fundamentalmente en Ariel. Y por otro lado, creo que el antagonismo que es muy especial y que hay que conocer en sus alcances, y no todos se ocupan o procuran conocer los alcances que tuvo el antagonismo político, intelectual, pero sobre todo político, porque no había un intelectual de contraparte de Rodó. Un político sí, y muy importante, pero no un intelectual. El antagonismo de Rodó con Valle y Ordóñez. Eso hace, se entiende mal, muy mal, que Rodó se oponía al reformismo, al ímpetu y al programa reformista de Valle y Ordóñez.
Eso no es así. Está archidocumentado por los discursos parlamentarios, etc. Rodó se oponía desde un ángulo de pluralismo democrático. ¿A qué cosa? A las vertientes hegemonistas, a las líneas hegemonistas, muy cercanas al monopartidismo que sustentaba Valle y Ordóñez. Entonces, Rodó, que rechaza al reformista por excelencia, para muchos, y reformista sin duda, nadie puede, si es el reformista por excelencia, eso podría ser objeto de opinión. Que Valle fue un reformista, no se puede discutir. Pero no es por reformista que Valle se opone a Valle y Ordóñez, a quien votó 2 veces como diputado para la presidencia de la República. Lo votó para su primera presidencia y para su segunda presidencia, José Enrique Rodó, diputado. Bien, esto hace el antagonismo con Valle, que por ejemplo, en su libro sobre los conservadores, José Pedro Barrán incluya a Rodó entre los conservadores, sin dedicar ni siquiera un párrafo a justificar la calificación de conservador de Rodó. A Barrán le parece innegable, tanto que no se detiene a justificarla, puesto que estuvo contra Valle y Ordóñez. Malinterpretando además el antagonismo con Valle y Ordóñez. Rodó es cualquier cosa menos un conservador, lo cual no quiere decir que Rodó no respete tradiciones, acumulaciones de largo plazo. Eso ha sido puesto de relieve esta tarde mismo tanto por Ramiro como por Jorge, pero no es un conservador en absoluto, y en muchísimos aspectos, desde muchísimos ángulos. Claro, ahí estamos llevando a Valle a un terreno que no era el de Valle. Valle fue un político, no fue un filósofo. Llevando a Valle a la filosofía, Rodó es muchísimo más audaz que Valle y Ordóñez en su marco filosófico. Pero ahí quizás estemos siendo desleales con Valle y Ordóñez, que no cultivó la filosofía. A pesar de que muy joven, antes de viajar a Europa, en el Ateneo, cuando se funda el Ateneo, se forman grupos de trabajo o secciones, les llamaban, y la sección filosófica quedó a cargo de Valle y Ordóñez. Exacto. Pero Valle en Europa no. Asistió a algunas clases en la Sorbona, pero no buscó, ya el espiritualismo francés estaba en un periodo, no todavía Bergson cuando estuvo Valle, pero ya estaba, y no estuvo en aulas filosóficas, estuvo en otras aulas, le interesaba más, y brevemente, ¿no? Brevemente. Bueno, eso es lo que señalaría. ¿Cómo no? Una cosita. ¿Cómo no? Que lo mismo pasó con Bafarreira. El mismo problema. La cuestión Rodó hay una réplica en la cuestión Bafarreira. No se le entendió de entrada, se le respetaba por su prestigio personal, por su carrera, pero no se había entendido. Incluso en los más altos grados de la Academia Uruguaya se le consideraba como ilevantable. Quería recordarle la palabra que se me dijo. Grados quintos de la Facultad de Humanidades. No, Bafarreira es ilevantable. Lo habían dado. Era el representante de la oligarquía nacional y no sé, cosas por el estilo. Perfecto. Bueno, ¿un comentario o pregunta adicional? Adelante. No, quería, volviendo al tema de lo ontológico, quería también, hablo fuerte para que también escuchen, pregunto también, porque no salió en ninguna de las exposiciones, sobre el tema de las parábolas, que lejos de ser meras ilustraciones, a mi entender, son parte de la filosofía de Rodó, en ese vínculo entre literatura y filosofía que se señalaba aquí. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cuál
crees vos, Romeo, que es la parábola de Rodó que es más filosófica o que va en dirección de este planteo que vos haces de Rodó? Si tuvieras que decir, bueno, ¿cuál es la parábola que creo que tiene mayor densidad filosófica? ¿Cuál te parece? Muy buena pregunta, Horacio, y quiero respondértela muy brevemente, casi telegráficamente. A mi juicio son dos las parábolas por excelencia, y digamos esto lo abordo brevemente en los dos casos en el libro. Una es el niño y la copa, porque ilustra la tesis de que la voluntad inventa. O sea que la voluntad tiene una dimensión cognitiva, además de el quid que la define, la voluntad humana, ¿no? Porque el niño, la parábola nos dice que el niño, frustrado porque al echar arena en la copa, ya la copa no tenía la resonancia anterior, el niño no abandona la copa, sino que se pone a buscar una nueva belleza, una nueva plenitud, y la encuentra en una flor que corta y que agrega a la copa, ¿no? Es decir, primero, él no había visto la flor cuando dice, esta copa seguramente admite una nueva instancia de plenitud. Me parece entonces filosófica esa. Y la otra, porque me lleva a mí a señalar, a mi juicio, ¿no? Audazmente, digo, de mi parte, me lleva a atreverme a señalar una carencia de Rodó. Y de la teoría del sujeto de Rodó. Hay un sentimiento, digo yo, que Rodó no investiga, y debería haberlo investigado en la dinámica de su propia reflexión y elaboración filosófica, el sentimiento de la angustia. No hay angustia en Rodó, es filósofo. Otra cosa es la biografía de Rodó. Pero una de las grandezas de Rodó es que no teoriza su vivir, su circunstancia biográfica. Más bien lleva su filosofía a su vida, no su vida a la filosofía. Esto es una heroicidad de Rodó. Bien, pero no aborda la angustia. Y la prueba que yo digo, es polémico esto, por supuesto, puedo ser refutado, pero la prueba que yo propongo es justamente la despedida de Gorgias, porque caramba, en el momento de la muerte, el gran maestro filosófico Gorgias no habla de la muerte con sus discípulos, y ni sus discípulos lo llevan al tema. Cosa distinta a la muerte de Sócrates, donde, según las apologías, ¿no?, de Genofonte y de Platón, hablaron de la muerte. Y bueno, y obviamente la muerte conlleva angustia. Y yo critico, bien, lo leía a Pedro, el pasaje, donde yo critico que se haya elegido para el monumento a Rodó, ese magnífico monumento escultóricamente, pero ilustrado con una frase del peor concordismo uruguayo. Acá está Carlos Pareja, el que señala con mucha lucidez siempre, junto con cosas muy buenas de nuestro temperamento, los excesos concordistas. Por el que me supere con honor en vosotros. Es una frase ñoña, es una frase... la frase que yo proponía era:
no tienes tú toda mi alma, oh pagano. ¿Por qué? Porque falta el manantial que lleva a los infelices, a los modestos, a los frustrados. O sea, falta evangelio, ¿no? Amado, Glauco, simpatiquísimo para Rodó, pero le dice, pero no tienes toda mi alma, tienes una gran parte, pero no toda mi alma. Y yo creo que entonces la despedida de Gorgias es, en cierto modo, la parábola de un filósofo que no piensa la angustia. Pero bueno, todo esto es materia de discusión, ni hablar. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un gran honor para nosotros, un gran gusto comenzar este derrotero. Ha quedado grabada esta presentación, así que muy pronto la difundiremos y compartiremos con ustedes y los invitamos a que la difundan y a que se acerquen al libro aquí presente. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, a Jorge, a Romeo, Ramiro, gran amigo, y a los que se han sumado desde el exterior y desde el interior del país. Bueno, muchísimas gracias.